Minister, el ex primer ministro de aquí, pues, premier de la República, Henry Cucalón Camacho, a quien le damos la bienvenida. Querido amigo, más que cualquier cargo, siempre está la impronta de ser un amigo. Buenos días, Henry, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por las palabras, gracias por la oportunidad. Saludo a todos los oyentes, seguidores de Qué Buena Radio y 99. Henry, se respiran muchas cosas en la República. Déjame ir por una que ha dejado de ser noticia, pero que me preocupa mucho, porque se viene un ambiente electoral y cobra validez lo que te voy a comentar. La incómoda figura del vicepresidente o vicepresidenta de la República termina siendo una historia repetida en algunos casos desde el año 79. Dajic Durán Ballén, Rosalía Bucarán, Rosalía Alarcón, alguna fricción, si no fuera por la caballerosidad de Gustavo Noboa Maguad, y mire que cito la caballerosidad del doctor Gustavo Noboa, que guardó silencio mientras ejercía la vicepresidencia de la República, y después de Alfredo Palacio con Lucio Gutiérrez. Si mi memoria no está mal, si se me está escapando uno, de la tuya es mejor. Y luego después vino el señor Lenín Moreno, que ya le impusieron un vicepresidente, que fue el señor Glass, y después con la señora María Alejandra Vicuña, que fue su error, sigo sosteniendo yo, pero ya él. Son ejemplos que se dan. Primera pregunta, ya que están jugadas las cartas y la Constitución así manda la figura del vicepresidente, la responsabilidad que tienen los candidatos de en campaña, saber escoger a su número 2 es vital. ¿Cómo lo ves tú? Y después de tu reflexión, si la figura vicepresidencial termina siendo innecesaria en el ejercicio de la administración pública como para desterrarla de la Constitución. Buenos días. Qué profundidad de tema, buenos días y varias cosas. Primero, de entrada, ¿no? ¿Qué pasó con el procurador? Se abstuvo. ¿Qué fue lo que conversamos? Yo lo escuché en diferido y yo le dije, no podía. Es que no debía. No podía absolver, no tenía facultad. Yo les expliqué el contenido de la ley, artículo 3 de la ley de la Procuraduría, me lo conozco, estuve trabajando en la Procuraduría, fui al Congreso Nacional, escuché los debates de los legisladores por los cuales el procurador no podía interpretar, sino inteligenciar la aplicación de la ley, etcétera. Entonces, estamos más tranquilos con eso, ¿no? El procurador es el abogado de la nación, no tenía que ser el sastre de la nación, no tenía por qué acomodar nada. Me parece bien y ya ese tema está aclarado. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo? La norma legal, constitucional y ordenamiento jurídico está clara. ¿Quién debe reemplazar temporalmente o definitivamente un presidente de la República? Y dos, la casuística, el problema que hay entre el presidente Noboa Sin y la señora Abad. Con mucha prolijidad ha señalado muchos casos del retorno a la democracia, de esta relación conflictiva entre el primer y el segundo mandatario. Inclusive Hurtado y León Roldós también tuvieron una relación tensa, y por se me decirlo saltó menos. Blasco con León. Blasco con León, etcétera. Son pocos los casos en que no está conflictividad. Borja con Parodi, el vicepresidente... Lucio Palacio. No, al revés. Al revés. Pero al revés. No, eso al revés. Okay. Un buen ejemplo es el de Gustavo Noboa con Pedro Pinto Rubianes. Los pocos meses que estuvo Fabián Alarcón con Pedro Aguayo, por poner un ejemplo, y lo que Gustavo sucedió... ¿quién más? El presidente Peña con Cis Durán Ballén y el caso de Alfredo Palacio con Alejandro Serrano Aguilar, ¿ya? Por el cual tiene el nombre el estadio. Mucha gente no asocia el tema con que fue vicepresidente de la República. Estamos bien, es la excepción. Entonces, es una cuestión compleja y aquí hemos citado inclusive antes del retorno a la democracia. Yo he venido comentando el ejemplo de Carlos Julio Arosemena con Velasco Ibarra. Se dijeron de la A hasta la Z. Carlos Julio Arosemena le dijo al presidente Velasco en el cuarto velasquismo que su gobierno estaba lleno de enloquecidos por el dinero. Y después se derivó en entontecidos. Después entontecidos, el vicepresidente Arosemena fue a Moscú sin permiso del presidente y se tomó la foto con Nikita Khrushchev. ¿Estamos? Y aceptó que como le estaban fregando la vida, él comenzó inclusive hasta a conspirar. Él lo dice en varias entrevistas. Pero claro,
era Velasco y Arosemena y ahora es Novoa Sin y Abad. Ese problema va por ahí. Bueno, ¿ya? Velasco Zavala Vaquerizo también. También el famoso conspirador Azuelo, pero era Zavala Vaquerizo, el mejor abogado penalista del Ecuador y quién sabe de Guayaquil del siglo XX. Entonces, es una relación siempre conflictiva, pero siempre debe primar dentro de las diferencias, porque pueden ser conceptuales, de que se alejaron del plan de gobierno, un tema personal de química que puede suceder, siempre debe primar los intereses del país en ese tipo de situaciones, porque el vicepresidente no es un ministro al cual el presidente lo cesa automáticamente, no le abre la puerta, el ministro tiene que marcharse, después es un tema de confianza. El segundo mandatario es elegido también por el pueblo en papeleta. La única vez que la papeleta fue separada fue la de Zavala Vaquerizo del año 68, que él fue el binomio de Andrés F. Córdoba, el Yuro Córdoba, Partido Liberal. Y el binomio Velasco era el doctor Víctor Hugo Sicuret. Entonces, ahora van en papeleta. El país tiene tantos problemas, Ramiro, en orden de seguridad principalmente, en esta guerra sanitaria que tenemos que enfrentar por la salud ahora, todos los días vemos lo de los hospitales, que las desavenencias, la falta de química, el error de haber nombrado a una persona que no ameritó confianza, porque inclusive, Ramiro, personas que tenían confianza cuando fueron candidatos después se la rompe. Estamos de que el país haya vivido esta novela barata durante un mes y pico, del tema de la vicepresidenta, quién reemplaza, o sea, una especulación sobre especulación, y que encima que sabíamos, más allá del respeto que merece como una dama, de que no tiene las ideas bien cuadradas, y cuando las tenía era una libertaria de extrema derecha, que vaya a una entrevista y no pueda hilar 2 líneas dentro de una estrofa, que le hagan una pregunta acerca del indulto y en vez de contestar en seco, no se puede, no ponerse a filosofar y enredarse y generar más desconfianza. O decir que en los pocos días que estará encargada del poder, si es que todo va en la línea que el señor presidente vaya a ser candidato a la reelección, decir que va a desmontar lo que hace el gobierno, eso no abona en nada a la necesaria estabilidad que necesita el país, y no estoy pidiendo que se hagan mejores amigos. Y tercero, lo más importante, que es primera vez que me lo preguntan en todas estas semanas, la figura constitucional. Nosotros hemos tenido varios modelos. Durante muchos años, entre las finales de la década de los 20 hasta el 48, nosotros no tuvimos vicepresidente. Por eso el término encargado del poder, que era el ministro más antiguo que convocaba las elecciones, el ministro de gobierno. Ahí sale, por ejemplo, en su momento Antonio Pons, sale Guerrero, el papá de Rafael Guerrero Valenzuela, Antonio Guerrero Martínez y muchísimos más. Hubo otras constituciones que establecía que el encargado del poder era el presidente del Congreso. Por eso Andrés F. Córdoba, siendo presidente del Congreso, lleva adelante las elecciones del 40. Arroyo del Río fue encargado del poder siendo presidente del Congreso, antes de ser presidente constitucional. ¿Qué es lo que te quiero decir, Ramiro? Hemos tenido varias figuras, sino que ahora se ha puesto un poco de boga. Y por eso tú me haces la pregunta. Ahora todo el mundo le va a preguntar a los candidatos, o sea, se va a prender más el foco del tema del vicepresidente, que siempre ha sido importante, pero ahora ha cobrado mayor vigencia por la coyuntura. Entonces, no habrá modelo que sirva, estimados seguidores, oyentes de Radio 99, si la actitud y la poca cultura democrática no cambian. La norma constitucional en el año 97 estaba clara. La cultura política fue por otra vía. Y no te digo solamente en el tema de la sucesión, el tema de la supuesta locura. Yo no creo que por ahí vaya la Asamblea Nacional en estos días. También. Por ahí no hay ningún asidero ya para fue eso. Una historia de la camioneta que ya no tiene asidero. No solamente no tiene asidero, no creo que esa sea la pretensión. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con ciertas posturas de los legisladores, pero yo respeto que la Asamblea actual pueda fiscalizarlo al presidente, está bien. Y también el país no es el mismo del año 97 y los actores políticos. Les digo porque, por algo experiencia que tengo legislador y como ex ministro de Estado, si por algunos hubiera sido, algunos presidentes anteriores los hubieran bajado en una noche, pero no se les hizo tan fácil, porque el país no es el mismo. Y yo no estaba con un escritor de las 5 de la mañana perdiendo mi tiempo afuera del ministerio. Valga la anécdota histórica. Pero te quiero hacer otra pregunta, perdón, Bolo. No, dale. Que es también conceptual. Es conceptual para quien ha estado en el poder, cerca del poder y en situaciones como las que te voy a describir.
En el evento de que un vicepresidente tenga que encargarse del poder y ocupe la primera magistratura sabiendo que es temporal, Ilimitada, ¿no? ilimitada, a eso es lo que iba. Claro, correcto. No es que puede hacer lo que le dé la gana, porque hay mecanismos de soporte y de pesos y contrapesos que le van a decir a lo interno, porque no se va a publicar, pero sí va a ser a lo interno, que le van a ir a tocar la puerta. Señor presidente, usted no puede hacer esto. Pero señor presidente, sí, pero nosotros no le vamos a hacer caso. Y sabe exactamente a lo que me estoy refiriendo. Exactamente. Ya tiene que nombrar varios ministros en el mismo minuto. Y sabe que el país no le va a soportar eso. Así es. Vamos a calmar un poco los temas. Por eso quería llevarte al tema, para que vean que no es tan dramático el en 33 días va a nombrar embajadores. No. Y puedo tomar muchas medidas. Medidas de carácter económico, que están en el marco del Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene un marco de competencias del gobierno central, no de todo el Estado. ¿Y cómo las pone en práctica? Para que unos días después las reviertan, y más allá que el gobierno va a estar igual de salida. Muchos gobiernos al final no toman cierto tipo de decisiones, no porque no puedan hacerlo, no les hacen porque caso, corren el riesgo que no puedan ser debidamente aplicadas, no solamente que el gobierno posterior las vaya a derogar. Entonces ese es el mundo real de la administración pública y del poder. Y si mañana esa persona, que puede ser la actual segunda vicepresidenta o a futuro, quisiera hacer algo, hay unos límites del poder, hay unos temas de cordura del poder. ¿Por qué digo cordura? Porque solo con varias entrevistas, parte del problema que tiene la vicepresidenta Abad son sus declaraciones. Cuando está en serio, habla tonterías, ¿ya? Y cuando no sabe nada, habla piedras, ¿ya? Es bastante peligroso el tema. Qué dilema, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Entonces, el país va a estar más atento que nunca. Yo entiendo que la preocupación que tiene no solamente es que le derogue algo o no que va a ser de difícil implementación por el gabinete, o que le cambie los ministros y que a los 30 días les vuelvan a nombrar por los 2 meses que le van a quedar, sino que eso sea algo en la campaña que genere distorsiones del presidente candidato. Eso es lo que les preocupa en el fondo. Y le voy a presentar... ¿O me equivoco? No, por eso es que el tema es sabroso de conversarlo, y hay un ejemplo en la historia. La señora Rosalía Arteaga fue 4 días presidenta de la República y emitió 11 decretos. 11. ¿Nombró ministros? Nombró ministro, secretario de la presidencia, secretario de particular, y llamó a una consulta. El último decreto de ella fue llamando a una consulta. ¿Qué fue lo primero que hizo el doctor Fabián Alarcón luego de asumir el poder, nombrar el secretario de la administración? Fue derogar los 11 decretos que ella había emitido. Porque por principio incluso de legalidad, el que asumía el poder ella. Porque por principio de legalidad, esos decretos estaban en vigencia esos 3 días. Tienen que ser derogados. Te pongo otro ejemplo complejo de la historia del país. La resolución, que son 2 resoluciones, porque no sé si se acuerdan, Alarcón fue nombrado 2 veces. 2 veces. La gente primero se acuerda la primera en los 44, después fue vuelto a nombrar con banda. Yo se recuerdo. ¿Estamos? Sí. Parte de la resolución congresil obligaba a la convocatoria de una asamblea constituyente. La constituyente Sangolquí, o también nominada de los cuarteles después, porque terminó en un cuartel militar, es parte de la negociación, al revés, comenzó ahí. Parte de la negociación es que haya una asamblea constituyente. Por eso fuimos a la constituyente del 97-98. Muy poca gente tiene claro. No esa fue parte de la negociación. Le pusieron constitucional. Era asamblea constitucional, y el primer acto que hizo el expresidente Hurtado, presidente de la asamblea, es declararse constituyente de plenos poderes. Entonces, sorry por la digresión histórica, pero tenemos que ir ubicando las situaciones, porque ahora el WhatsApp ha hecho que las cosas se pierdan y se olviden. Pero esto es historia reciente del país, un cuarto de siglo, 26 años, etcétera, de cómo son las negociaciones políticas, pero el país también es otro. La forma de comunicar es otra también, es muy dinámica, es muy rápida. Inclusive, más allá que no estemos de acuerdo, y me preocupa que todos los días el país se vea abocado a escuchar a unos 20 constitucionalistas que dicen 20 cosas distintas, debe ser preocupante que un país acuda todos los días a expertos constitucionales. Esto no pasa, y se lo digo yo, que también tengo un cartoncito por ahí,
No pasa en ningún parte del mundo. ¿Eh? Ningún país tiene esa cuestión, que los constitucionalistas son como Julio Iglesias, que en la mañana cantan lo que quieren, son unas divas, por así decir. Es impresionante, estoy asustado, me estoy preocupado como político, como abogado, que nos pase esto todos los días. ¿Qué es lo que opinan estos Julio Iglesias? Los opinólogos. Vos tienes algo que preguntar. No, bastante para Henry. Perdón, y darle la bienvenida también al licenciado Segarra, talentoso hombre en su año sabático, 40 años de ejercicio profesional. ¿Cómo les va? Buenos días, Bien. doctor Cucalón. Solamente déjeme decir 10 segunditos. Dale. Una frase que dijo el doctor Cucalón. La poca cultura democrática y política. Sí. Va más allá de la ley eso. Sí, por supuesto. Oye, Henry, a ver, cuando haces o graficas este impasse entre el presidente y la vicepresidenta, a mí me envían un meme donde aparece un poste grande, estos de luz, y arriba una tortuga. Dicen, ¿quién la puso ahí? Ya sabemos, pues, ¿no? Que se supone que tú coges a tu binomio y debes conocerlo. Claro. Ya, pero eso aparte. Vamos a la figura del vicepresidente, Henry, pero me refiero a la función. Correcto. Y tú que eres una persona que sé que te gusta la historia y política y también de los Estados Unidos, como me gusta a mí. Cuando muere John F. Kennedy, lo asume Lyndon Johnson. Estoy en lo correcto. Okay. En el avión. Sí, señor, en el avión fue. Toma el juramento en el Air Force One. En el Air Force One. Fue el primer presidente que lo hizo en el Air Force One. A ver, ¿qué hacía mientras tanto Johnson, Henry? ¿Por qué te pregunto esto antes que me respondas? Porque acá en el caso del Ecuador, pongo un ejemplo reciente, el de Alfredo Borrero, viceministro, vicepresidente. Como es doctor, entonces usted encárguese del COVID, que en ese momento pues estamos afectados por ello. Luego de la desnutrición infantil. Y en el caso de los otros vicepresidentes es igual, pero pienso que si mañana más tarde falta un presidente, se supone que el que va a reemplazarme está a la par mía, o tal vez vaya a hacer un mejor desempeño que yo. Debería estar. Exacto, entonces esa es mi inquietud, Henry Ustedes Cucalón. están más profundos que de costumbre. Y está bien lo que están poniendo. Y yo te voy a poner rápidamente varios ejemplos. Tú has citado el ejemplo norteamericano donde el vicepresidente preside el Senado. Claro. Preside el Senado. Okay. Nosotros también tuvimos esa figura. Desde el año 48 hasta el golpe militar, hasta la dictadura civil de Velasco, el año 70, el vicepresidente presidía el Senado. Carlos Julio Arosemena presidió el Senado, por poner un ejemplo. Y en esas funciones es complejo, porque a diferencia de Estados Unidos, acá, ¿qué es lo que decían los presidentes? El vicepresidente preside el Senado, o sea que está con los que me quieren bajar. Aquí se convirtió en un problema. Ojo con esa pequeña ya tuvimos ese modelo nosotros. No hemos experimentado todos los modelos, ¿no? Hay uno que se mantiene, que comienza con H y termina en O. No lo voy a decir porque es muy temprano, que esa es una actitud ante la vida. 2, en el retorno a la democracia, para que no pase eso y darle funciones, se puso funciones ya consignadas. ¿Ustedes se acuerdan? Era el presidente del CONADE, del Consejo Nacional, con oficina propia y equipo propio. Y de hecho, Ramiro lo sabe, hasta la época de Durán Ballén, finales, no despachaban en el complejo de Carondelet. La vicepresidencia quedaba donde ahorita es el Consejo Provincial de Pichincha. Ahí quedaba el CONADE. ¿Estamos? Sí, señor. Ahí le pusieron funciones específicas. Correcto, perfecto. Muchos presidentes decían, también están conspirando, porque el CONADE era lo que era ahorita un CEMPLADES. Entonces los presidentes, los ministros quieren hacer una carretera y resulta ser que el vicepresidente le daba informe negativo. Otra vez más, esos fueron parte de los conflictos iniciales entre Febres Cordero y Peñarrera. De los conflictos iniciales antes de esta hora. Gracias a Dios la historia hizo que dos grandes hombres se reconcilien y que sus coincidencias superen sus diferencias. Y los chismes de Palacio, que eso es también, no está en ningún libro, también es un tema tema que hay que corroborar. Claro. Y tercero es el modelo de la Constitución última, tanto la del 98 como la del 2008, que el vicepresidente tiene las delegaciones que el presidente quiera, con un asunto que es de lógica, que me imagino que son consensuadas, pues, ¿no? El señor vicepresidente Glass se hizo cargo, te imaginas qué cargo, ¿no? De los sectores energéticos con un letrero es conmigo es. Estratégico. Estratégico. Conmigo es. Conmigo que tienen que hablar, ¿no? Conmigo se sientan, ¿no? Y ya saben qué es lo que pasó, sentenciado. Y delegaciones específicas, por así decir, ¿ya? A Blasco le dieron la del plan de desburocratización, acuérdense. Exacto. Entonces, no hablar de con lo que tú has dicho,
hemos tenido varios ordenamientos jurídicos con varias funciones. Con varias funciones. Entonces, eso es lo que ¿cuál crea es la confusión? mejor? Eso. ¿Cuál es la mejor? Esa es mi pregunta. En muchos países existe la actual ecuatoriana, que tú le delegas una función específica. En otros no tienen nada, es una mera expectativa, es un cargo incómodo. Por eso en Colombia y en Perú acostumbraban a los vicepresidentes a enviarlos de embajadores, consensuadamente, no como destierro. Porque hago una digresión con el caso de la vicepresidenta Abad. Claro. El gobierno, con justa razón o no razón, tiene el peor de los criterios de la señora Abad. Dicen que hasta ha cogido plata en la campaña, etcétera, han descubierto el agua tibia. Pero en todo caso, dicen que es lo peor. ¿Y cómo es que tú envías a lo peor como representante plenipotenciario de un país? ¿No es una ofensa para el Estado de Israel? Claro. Tú cuando nombras un embajador de cuota política, dice la ley, establece que es un personaje de méritos extraordinarios para que nos represente a nosotros, porque somos nosotros en ese Estado, y resulta ser que mandamos casi una escoria. ¿Me puedes explicar eso? ¿No te parece que es una ofensa al Estado de Israel? ¿No lo has visto? No ha saltado, Claro. no, ya lo hemos analizado. Ya. Entonces, pero no ha saltado el Estado de Israel. ya. Entonces, viene el tema de la geopolítica. Entonces, aquí es lo que vamos. Puede haber cualquier modelo. Podemos volver a adoptar el modelo ecuatoriano y el norteamericano que presida el Senado. Si no cambia la cultura política y cuando haya diferencia, sentarse en aras del interés, porque tú no puedes prever la desaveniencia, el conflicto, la intriga, la toma de decisiones, que un presidente crea esto económicamente y el vicepresidente crea lo contrario, pero no sepa guardar su puesto. Todo eso, maestro, no está escrito en ninguna ley. Eso ya es un tema de conducta humana, de experiencia, que es lo que carece este gobierno por todos lados, hace agua. Sí. Y cuando digo experiencia, no necesita ser viejo ni tener edad. Experiencia es otro cúmulo y acervo de situaciones. Entonces, pero lo que yo quiero dejar sentado, porque este tema se va a poner muy en boga en las próximas semanas, el interés del país primero, y eso debe tenerlo claro tanto la señora vicepresidenta Abad. El país es primero que sus caprichos y sus venganzas, y también para el presidente Noboa Sin. A ver, Henry, antes de darle paso a nuestro querido amigo Javier, esta mañana leía que, ya no va este hecho, que tampoco no lo creí, simplemente son globitos de ensayos que envían cuando querían enjuiciarlo por un tema de incapacidad mental o como lo quieran denominar. Ningún fundamento. No hay ningún fundamento. Pero el otro tema es que, como les dije hace un momento, van a reactivar el caso Olón y aparentemente tienen 70 votos y más. Ojo. Quisiera tu análisis. La Asamblea tiene pleno derecho a ejercer control político y fiscalización al Ejecutivo. No hay por qué sorprenderse. Ese es parte del juego democrático. Así como la Asamblea tiene derecho a aprobar leyes, a hacer ternas para el Consejo de Judicatura, así no sean del agrado del Ejecutivo, así como el Ejecutivo tiene pleno derecho a vetar totalmente lo que le presente la Asamblea. Esas son las reglas del juego. No hay por qué darle mayor matiz o ver fantasmas o ver conspiraciones. Tampoco, ¿no? Son relaciones difíciles y complejas. Ya nos damos cuenta que no es lo de noviembre, ¿no? El mundo de los pro y que el anti tenía techo, ni sé qué, en la práctica estás peleado con todo el mundo. La gran pregunta es, ¿por qué te peleaste? ¿Es por un objetivo general? ¿Es por coyuntura? ¿Es por capricho? ¿Es por toma y daca? ¿Cuál es el motivo del conflicto? Visiones contrapuestas, una visión autocrática, otra democrática. ¿Cuál es? Porque, mire, nadie le gusta pelear. A mí no me gusta pelear. La pregunta es, una vez que vas a pelear, ¿por qué vas a pelear? ¿Cuál es el motivo de la disputa, el contraste, del choque, etcétera? Eso es lo que debemos tener claro. Y el pueblo ecuatoriano no debe ser el primer perjudicado de este tipo de cuestiones. Pero hay pesos y contrapesos. Yo no estoy de acuerdo con algo también, en cambio, que ha hecho el Ejecutivo. Piensan que cada acción del Legislativo, tengo mis diferencias con algunas personas, pero este Legislativo no creo que esté en ninguna cuestión conspiracional, soy muy sincero, puede tener errores y aciertos como cualquiera, y es mejor que la asamblea pasada. Cualquier cosa. El presidente toma cualquier acto y su gobierno y su gabinete toma cualquier acto de la asamblea como acto directamente de derrocamiento. ¿Se están olvidando lo que es en verdad querer derrocar o quieren que yo les haga acuerdo? ¿Qué es lo que hizo la asamblea pasada desde el primer día? No, señores, la asamblea está haciendo un contrapeso, puede ser que nos guste, no nos guste, algunas cosas acertadas, etcétera, pero no es nada del otro mundo. Que la incomode y que piensa que es un afán golpista crear una comisión para ver los desatinos que comete el gobierno, esa entrevista terrible del presidente que nos mete en un problema, no solamente internacional, vean bien la entrevista, todo lo que dice, hay unos temas con los militares, ojo, temas como el dolor, etcétera, para eso está la asamblea. Ahora, esa oposición tiene que ser llevada a la altura
con racionalidad, ejerciendo sus potestades y atribuciones, sí, pero no veamos más fantasmas de los que no hay, que eso no le hace bien al país. El país necesita certidumbres, porque sigue estando ahí el crimen organizado, ¿no? Sigue estando ahí el enemigo. Entre comillas, estamos en guerra, ¿no? Claro. Uno piensa que estamos de fiesta, pero estamos en guerra interna y tenemos esa guerra por la salud. Todos los días vean ustedes que son comunicadores, que ejercen opinión, ¿con qué responsabilidad? El tema es la salud pública, el tema de las citas, el tema se nos está yendo de las manos, esa guerra también, ojo, ¿no? Una más. Si usted quiere. Ha venido inspirado, que estuvo preparándose ayer. Por favor, ¿con quién estamos dialogando? Ahorita que estás ahorita hecho el gringo, ahorita que a ver, dígame. Está inspirado. Por eso le digo, sí, es viernes. Para que veas que en todos lados se cuecen habas y pasan cosas que yo no imaginé. ¿Quién era el vicepresidente de Trump? Mike Pence. Presidía, ¿Y qué hizo? Presidía el Senado. ¿Y qué pasó ese fatídico que yo lo tengo aquí? Enero. El 6 de enero en la toma del Capitolio, que yo pensé que era el Congreso Ecuatoriano. No pensé que nunca iba a ser. Eso sí no. Yo tampoco nunca pensé. Era impensado. Mike Pence, que no es santo de mi devoción, ese día se portó como vicepresidente. El otro señor pensaba que era su empleado, ¿no? Claro. Le comenzó a dar órdenes por Twitter para no calificar una elección, porque la gente se pierde el hilo de lo que sucedió ese 6 de enero. Y ese señor entró por los fueros de la historia. Y ese día le dijo no al que el otro pensaba que era su jefe. Ojo, y era el presidente del Senado y certificó, después que se agruparon en la madrugada de todo. Solo como anécdota la importancia del vicepresidente, presidente del Senado, ¿no? Y de la actitud que debe tener. Y de la actitud democrática, no servil, que debes tener con los políticos y quienes tienen poder. Y una frase de Arosemena: sencillo con los humildes, altivo con los poderosos. Esos son los momentos de la historia que te ponen ahí. ¿Quién es quién, mi querido amigo? No cuando cantas en la tina del baño, que eres más sabido que todo el mundo. No. Ahí, en los momentos apremios, que se conoce quién es quién. A ver, rápidamente, Henry, para darle paso ahora sí a mi querido Javier. Ahora la Asamblea le está solicitando al presidente, producto de esta entrevista en el New Yorker, que, a ver, primero que criticaron todo lo que se refirió a sus pares de Latinoamérica, y entonces ahora le están pidiendo que rectifique. A ver, tú eres el presidente de la República, tú te haces responsable de lo que dices, pero yo no sé cómo está actuando la Asamblea. Le está pidiendo ahora que rectifique lo que salió publicado en esa revista. Así es la política, tienen ¿Y derecho. él tiene que hacerlo? No. A ver. Ellos tienen derecho a investigar, a reclamar y una resolución si usted se ha equivocado, porque solo los otros piensan que es una estrategia de conspiración, porque también, mire, todos cometemos lapsus, todos tenemos buenos y malos días, más allá que fueron varios días largos de hablar sandeces, ¿no? Valga la aclaración. No es que se te fue pues una letra que a todos nos pasa. No. Segundo, a mí lo que me preocupa, más allá de las declaraciones, que no son que se te fueron, porque son continuas, es la actitud del gobierno. Así como algunas cosas lo respaldo, en esto yo no lo voy a respaldar. No, que esto fue una estrategia del medio de comunicación, o sea, una vez más el mensajero, el periodista, etcétera, para hacernos quedar mal, para pelear con los extranjeros. Cuando parte de las barrabasadas de esa entrevista son muchas cosas internas, no solamente lo que dijo los mandatarios externos. Ahora, la Asamblea tiene derecho a controlar. Lo que no tiene derecho la Asamblea también es a hacer ridículo, no puede pedir cosas que no se pueden hacer. Unas cosas son errores, otras son políticas públicas, y eso va a ser parte del juego político de los próximos meses, cuando ya el país tiene más identificado el personaje llamado Presidente de la República, que no lo conocían mucho, ¿no? Ese es también parte del tema cuando eliges estos outsiders, etcétera. No conoces cuáles son sus aciertos y efectos, sino solo lo que te mostraron y te quisieron mostrar en la campaña, ¿no? Ahora estás conociendo el personaje, ya lo estás retratando al personaje, ¿no? Listo, Javier. Me da la impresión, buenos días, doctor Bucalón. A mí me da la impresión que el actual presidente es muy similar al presidente Lasso. Los primeros meses, el COVID. Los primeros meses, la inseguridad. Y de ahí en más, nada. Esa es la lectura que le doy frente a una situación en la que, como usted mismo dice, doctor Bucalón, vivimos escuchando sandeces, discutiendo temas que no trascienden, que no tienen el fondo, y Javier, resulta que estamos en una situación complicada los ecuatorianos. Y le complemento algo, coincide que son los primeros meses del poder. Correcto. Por eso yo me sorprendía mucho cuando algunas personas ya daban hasta
cuál iba a ser el resultado electoral de la primera vuelta. Por ahí escuché 45-30, ya, de a 2, chao, no hay nadie más. Señores, así son los primeros meses, ¿no? Las popularidades. Lo importante, más allá de la popularidad, es hacer las cosas correctas, porque los problemas son extremadamente difíciles. Tercero, las relaciones con el tema de la prensa, las declaraciones. El enemigo son ellos, no es que tú te equivocaste, claro. No es que tú tuviste el improperio. Porque puedes tener una idea distinta y la prensa te la va a criticar. No tener la experiencia para saber, tú ni tu equipo, y tú eres un comunicador de fuste, ¿cuál es el concepto? Es una entrevista, pregunta-respuesta. Es la conversación para hacer el reportaje, es el insumo, es el off the record, que sin citar, son varios que uno lo va conociendo con el pasar del tiempo, porque creo que uno no nace aprendiendo eso. Y sí, y ahí tú comienzas a ver cómo los gobiernos dejan de estar cohesionados. Por eso yo llamo a la reflexión. Una crítica no hay que tomarla necesariamente como un fin del todo o nada, que veo por inexperiencia que el gobierno está cayendo en eso y unos que están prendiendo mechas innecesariamente de conflicto. Tenemos todavía el tema de la seguridad, que es el bien mayor que nos hizo unir a todos. Hasta el expresidente Correa, y esto ya es bastante grave, lo apoyó al presidente Noboa el 9 de enero cuando vinieron los ataques terroristas. Eso es bueno para el país. ¿Ya? No siempre ha sucedido eso. Cuidado, perdemos esa unidad y cohesión por este tipo de situaciones. Le voy a poner un ejemplo, porque así como no estoy de acuerdo con esto, yo le puedo decir, qué bueno para el Ecuador que el gobierno nacional ha tomado una medida muy dura, políticamente difícil, como el tema de los combustibles subsidios, necesaria. Yo estoy de acuerdo. Creo que es correcta. ¿Sí? Y ojalá que ese dinero, que son 600 millones, escuché que van para los bonos, me parece bien, ojalá que un porcentaje vaya directamente a salud, porque me está preocupando, me preocupa lo que pasa. Pero es correcta. Y qué bueno para este gobierno que más allá de que haya protestas que son legítimas y necesarias, no haya conspiraciones, levantamientos, anarquías, caos y violencia. Y lo peor, que los que piensan igual que tú y que creen que había que eliminar ese subsidio inoficioso que beneficiaba a los que más tienen y a los contrabandistas, querían igual que te caigas. Creyendo lo correcto, por abajo te quitaban el piso para que a ti te vaya mal, para ver si a mí me va bien. Ahora, mucha parte de la clase política, que podemos criticar una actitud del presidente y decir, nosotros lo podemos hacer mejor, decimos, esa mía es correcta y yo no voy a conspirar contra ti porque esto le beneficia al país y a los más pobres, que es el fin principal del servicio público. Ojo, aprovechemos eso, no nos perdamos, ya habrá suficientes cuestiones donde vamos a marcar diferencias para pelearnos por sandeces. Claro, porque esto de discutir qué es lo que puede hacer la vicepresidenta o que si tiene que asumir, señores, la Constitución es clarísima, ¿no? Un vicepresidente de la República asume las funciones, tomará decisiones cuando el caso amerite, si así constitucionalmente vale. De lo contrario, este país, ya decía el doctor Bucalón, una semana hemos vivido, o en esta última semana se ha encendido más el tema, que si la vicepresidenta, que si viene, que si no viene, que si va a sacar ministros, que si tumba todo. Este país es de Ripley, créeme. Toda la vida vengo escuchando lo misma vaina, y salvo ciertas excepciones, pero vivimos en el mismo desequilibrio democrático, en esa inestabilidad, en esa ingobernabilidad. Ojo, gobernabilidad no es lo mismo que gobernanza, cuidado, la gente debe tener claro eso. Y entonces, yo no sé, pues, doctor Bucalón, si este país para las próximas elecciones tendremos candidatos idóneos para poder buscar un puesto, un representante o un presidente que realmente valga la pena. Nuestro país debe tener alternativas democráticas. Así porque yo me niego a creer y a considerar de que esto es entre dos, como han querido empujar algunas personas. Comprendo más que nadie que el pueblo no quisiera un tema de 18, 19 candidatos como hubo, creo, en el año 2021, pero el país merece saber cuáles son las propuestas, cuáles son los programas, cuál es la causa común que nos va a unir y la consecuencia de las candidaturas, no al revés. Yo me pongo, yo estoy aquí, yo soy el que tiene el guiso, yo soy el bravo, yo soy el predestinado, me levanté con esto y vamos a ver quién se junta y voy... No, nadie está en condiciones de imponer nada. Pero sí, esperemos
que un acto de seriedad y de racionalidad democrática se presenten las mejores alternativas. Ya tenemos claro, creo que al día de hoy, no hace un mes y medio para algunos, que esto no es de Doha. No es tan simple el tema. No es tan simple el tema. ¿Cuándo va a definir su candidatura? Yo tengo definido que quiero seguir sirviendo a mi país. Los tiempos electorales, después que se cumplan programas, propuestas, causa común y candidaturas, comienzan la primera semana de agosto, mi estimado Javier. Muchas gracias, doctor Cucalón. Henry, todavía tenemos unos minutos. Sí. Yo también tengo algunas preguntas. Sí, pero tú ya... ¿Cómo? A ver, pregunten, señores. ¿Cómo es eso? Henry, siempre me he hecho la misma pregunta y creo que la hemos conversado contigo en privado. ¿El país es viable en el esquema que está? Pues lo que tú describes en esta suerte de canibalismo político, en mientras yo te joda y no me importa el país, yo estoy bien, y mientras eso me alcance para tener el poder en la asamblea que me permita mangonear lo que yo quiero sin importarme la patria, termina siendo el insumo con el cual se construye un Ecuador diferente, o tenemos que hacer algo diferente para poder construir un Ecuador mejor? El Ecuador tiene salida, siempre ha tenido salida. Me resisto a practicar lo que tú, como cirujano, has descrito una realidad del país, del canibalismo político, que en cambio creo que eran buenas señas al principio de este gobierno. Puse el ejemplo de la seguridad, esa causa común, que puede también ser otras. Yo quiero ahorita que sea también la salud pública. Esa causa común que dice, señores, en esto no seamos caníbales. No seamos caníbales nada, pero en esto no, la seguridad. ¿Por qué? Porque ya saben que esto va más allá de Moreno, de Lazo, de Noboa. Enfrentarte a los carteles del narcotráfico, del crimen organizado no es un tema coyuntural. Va a ser un tema de mediano y largo plazo. Y hay que hablarle a la gente con la verdad y con seriedad. Esto no se va a resolver en un día. Y va a costar muchísimo esfuerzo. Y muchas de las cosas que veo ahorita, por poner un ejemplo, que está entregando el presidente, unos chalecos, los compró y el primer paquete los adquirió el gobierno pasado. Y muchas de las cosas que haga este gobierno correctas van a tener que ser continuadas en el siguiente. Y en la inauguración lo invitaremos al presidente Noboa Singh para comenzar a hacer país. Porque esto no se reinventa, ¿ya? Esta cuestión de la refundación, que todo lo pasado no existe, porque en materia de seguridad el Estado ecuatoriano es uno solo, ¿ya? En materia de seguridad democrática el Estado ecuatoriano es uno solo y su pueblo, así que cambiemos un poco la cultura, dejemos el canibalismo, que no es un artículo de la ley, sino una conducta humana de la clase política, acerquémonos más a la gente y tratemos de hacer lo mejor posible, porque siempre va a haber vicisitudes, siempre va a haber tragedias, desastres naturales, siempre va a haber problemas en la caja fiscal, somos un país relativamente pobre. Señores, entonces no nos peleemos por sandeces. Ese básicamente es mi mensaje y mi reflexión. Habrá otros temas en los cuales discutir. Le contestaste a Javier sin que se diera cuenta su respuesta a la pregunta de Javier, y como yo te conozco, me voy a permitir decir algo en 30 segundos. Conozco a Henry Cucalón cerca de 40 años. Sé que se ha formado para estos momentos de la vida. Probablemente no tenga lo que muchos quieren que vean, carisma, pero en este país se necesita conocimiento, se necesita entereza y se necesita decisión. Y creo que son atributos que los tiene. De ahí a que los logre transmitir y que el pueblo lo vea, es otro baile. Pero mientras tanto tenemos que seguir empujando en que nuevas voces vayan haciendo un Ecuador diferente, porque si seguimos caminando en el fango al que nos han arrojado ciertos políticos, la patria no encontrará un horizonte. A mi comentario. Vamos al corte. Sí, señor, tenemos que ir al corte. Agradecerte, Henry. Gracias, Henry. Vamos al corte. Le doy la hora, perdón. 8:47 de la mañana, okay, antes de que me repele. Ahora sí, váyase a la pausa.